haya un ministerio de la Agenda 2030. En España ya está una vicepresidencia de la Agencia 2030. Esa es una batalla que ahora mismo se está librando de una manera feroz en Hispanoamérica, con menor virulencia en Asia y en África, pero también, y por supuesto es una batalla de la que no va a emerger soberana, libre e independiente ninguna nación. La misma idea de que Estados Unidos tiene que dejar de ser la primera potencia es el hecho de que si Estados Unidos continúa siendo una superpotencia, en algún momento puede haber un cambio de gobierno y en vez de tener una administración que empuja la agenda globalista, como es el caso actual o el caso de la época de Obama, pues lo mismo tenemos muy mala suerte y llega alguien que es antiglobalista y esto se paraliza. De manera que un Estados Unidos más débil, con problemas internos, es realmente lo que queremos. Y por supuesto, ni soñar que sea la primera potencia mundial, porque una primera potencia que en un momento se nos vire en cuanto a nuestros propósitos nos puede crear muchísimos problemas. ¿Cómo conseguimos esto? Aparte del peso de los medios de comunicación, por si alguien no se ha dado cuenta, los medios de comunicación prácticamente en más del 90% acaban decidiendo unas elecciones, con lo cual los medios de comunicación seleccionan las mentiras que te van a contar, la información que te suministran y la que silencian. Por ejemplo, en estos días ha salido a la luz que el famoso laptop de Hunter Biden, del hijo del presidente Biden, era verdad. Mientras que durante toda la campaña electoral estuvimos oyendo que era culpa de un hacker ruso, que era la ayuda de los rusos a Trump para que fuera reelegido, y además hubo una serie de miembros de los organismos de inteligencia en Estados Unidos diciendo que era mentira. Lo que sabemos desde esta semana es que es verdad, que los miembros de los organismos de inteligencia nos mintieron y que además los medios de comunicación, al menos algunos de ellos, por supuesto tenían esa información y nos la ocultaron para no perjudicar a Biden en las elecciones. Yo he tenido ocasión en esta semana de ver algunas de las fotos de ese muchacho ejemplo de virtudes que es Hunter Biden y son inquietantes porque son fotos en las que, por ejemplo, aparece con niñas en la cama. Hay otras en las que se ve una niña con una ropa interior muy escandalosa que la lleva de la mano. Hay otras en que está en la cama con ellas, otras fotos en que está desnudo, etcétera, etcétera. Y yo comprendo que esto evidentemente no hubiera ayudado a la imagen de su padre. Y por supuesto lo que está saliendo de los negocios de la familia Biden en Ucrania seguramente explicaría también muchas otras cosas. Pero en cualquiera de los casos, los medios en un momento determinado pueden ocultar esto. No queremos que las naciones sean libres, independientes y soberanas y vamos a ir controlando las organizaciones internacionales. Naciones Unidas ahora mismo prácticamente es agenda globalista, tiene su propia Agenda 2030, que es la forma de Naciones Unidas de la agenda globalista. En la OEA hay una lucha terrible para imponer la agenda globalista con una resistencia muy fuerte por parte de grupos evangélicos, pero es una lucha verdaderamente feroz. Y yo he entrevistado en mi programa a algunos de los que están en primera línea de esa lucha frente a la agenda globalista. Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas entrevisté a Aaron Lara, que es un hermano mexicano que está coordinando esfuerzos en todo el subcontinente. Pero para que se hagan ustedes una idea de hasta qué punto la infiltración en gobiernos, en instituciones y en organismos internacionales es clara. Hace 2 años yo publiqué la lista de una de las organizaciones de George Soros, que es uno de los grandes personajes de la agenda globalista, en la que se jactaba de que la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo, la tercera parte, eran reliable, es decir, eran fiables para impulsar el avance de la agenda globalista. Y si alguien es tan ingenuo que cree que la agenda globalista solo avanza por la izquierda y nunca por la derecha, lamento decirle que avanza por la izquierda y por la derecha. Y concretamente en ese listado de miembros del Parlamento Europeo había gente desde la extrema izquierda hasta la derecha extrema incluida.
Y, por supuesto, el que no apoyaba la ideología de género, apoyaba la inmigración descontrolada, y el que no apoyaba, por ejemplo, la legalización del cultivo de drogas, etc. Pero yo di, en ese editorial de mi programa, di el listado de todos los españoles. Podía haber dado el listado de los británicos, que todavía estaban en el Parlamento Europeo, de los alemanes, de los franceses o de los italianos, porque tenía el listado completo. Y eso quiere decir que la agenda globalista avanza siempre sobre las dos ruedas, no tiene solo una rueda de izquierdas. Les voy a poner otro ejemplo, podría poner muchos ejemplos, pero por ponerles un ejemplo en Hispanoamérica. El actual presidente de Chile, por supuesto, va a seguir la línea de la agenda globalista, y de hecho Chile se ha visto sometido desde hace más de 2 años a un proceso de subversión para cambiar su constitución y tener la primera constitución globalista de Hispanoamérica. Y uno diría, bueno, pero ahí es de izquierdas, es cierto. Pero el presidente del Ecuador es de derechas, es católico, es del Opus Dei y apoya la agenda globalista. Ha sido llegar al poder, legalizar el aborto, y inmediatamente, el día del orgullo gay, el Palacio Presidencial se vio teñido con los colores de la bandera del arco iris. De manera que si piensan que esto avanza solo de un lado, despierten del sueño, porque la idea es que esto va a avanzar esté quien esté, solamente tiene que ser reliable, que diría George Soros. ¿Cómo conseguimos el sometimiento de las naciones? Endeudándolas. Es decir, sí, y este es un principio bíblico. El libro de Proverbios dice que el deudor es el esclavo, el siervo de su acreedor, de aquel al que le debe dinero. Esto es un principio bíblico elemental. ¿Cómo sometemos a las naciones? Las endeudamos. Y en el momento en el que las endeudamos, ese país no tiene independencia alguna. Dirán ustedes, ¿y está el mundo muy endeudado? De nuevo, déjenme que les dé 2 o 3 pinceladas. Al sur del Río Grande, países de la relevancia de México, Argentina y Perú ya han firmado una deuda para un siglo entero. De manera que eso les da una idea de que mexicanos, argentinos y peruanos, de momento y para empezar, no van a tener independencia, libertad y soberanía nacional durante un siglo. La deuda, que la firmaron ya el año pasado, es una deuda para un siglo y veremos. Y previsiblemente el resto de los países van a ir cayendo en la misma situación, porque ya hemos resentido mucho su economía durante la crisis del coronavirus. ¿Qué sucede en el caso de la Unión Europea? El gran sueño de Soros, que lo ha repetido muchas veces, es que la Unión Europea tenga una deuda perpetua. Él utiliza ese término, la deuda perpetua. Y en este sentido, con una deuda perpetua, la soberanía de Alemania, de Francia, de Italia, de España no va a existir. No tienes posibilidad de tomar decisiones políticas y económicas si tienes una deuda que además quiero que sea perpetua, que dure para siempre. ¿Esto es posible? Esto va a ser casi inevitable. La crisis de Ucrania, la que se decide casi todo menos Ucrania, significa que la economía europea se ha visto prácticamente arrastrada hasta cerca de la quiebra. El país más próspero de Europa, la locomotora de Europa, como se puede decir, es Alemania, y entró en recesión el mes pasado. Y el amigo americano está vendiendo a los europeos el gas que quiere que no le compren a los rusos, pero lamentablemente se lo cobra un 40% más caro. Y ya se pueden ustedes imaginar el impacto que tiene en una economía que tengas que comprar el gas y el petróleo un 40% más caro. De manera que lo que se espera a partir de los próximos meses en Europa es un endeudamiento, es la quiebra de más de un país y, por supuesto, es una pérdida de empleo verdaderamente espectacular. Para que se hagan una idea, BlackRock, que es una de estas instituciones caritativas y bondadosas que se dedican a controlar en todo el mundo todo, hace 2 semanas anunciaba que en Europa, salvo Alemania y algunos pequeños países al norte de tradición protestante, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, toda Europa iba a quebrar, incluyendo Italia, España y Francia. De manera que a lo mejor se salvan, pero yo, que no soy nada amigo de apostar, les diría que lo más seguro es que España va a suspender pagos el año que viene,
y con España más países de la Unión Europea, y la salida de la Unión Europea va a ser la crisis, la deuda perpetua, y por supuesto Soros se está frotando las manos. Y en el momento en el que el dólar, como señalaba antes, empiece a perder su posición de primera moneda de intercambio universal, la situación no va a ser buena para nosotros, porque tenemos una gran deuda. ¿Y ha perdido algo el dólar de su posición de moneda de cambio universal única y exclusiva? En la última semana el 15% del comercio mundial. No está mal para una semana. Y desde el momento en el que Rusia decidió que quien quiera comprar su petróleo y su gas le tiene que pagar en rublos, el rublo dobló su valor en relación con el dólar. De manera que odiamos a las naciones independientes. Queremos naciones que no sean libres, ni independientes, ni soberanas, sino que se sometan a nuestros dictados, y el instrumento ideal es la deuda. Les voy a dar otras dos pinceladas, porque sobre cada uno de estos temas podría estar hablando varias horas. ¿Cómo conseguimos imponer a una nación que es pro familia, que acepte una ley de matrimonio homosexual, o una ley que permita la adopción de niños por parejas homosexuales, o una ley de aborto? Les amenazamos con que no renovamos su deuda, o les amenazamos con que cerramos el grifo de la ayuda internacional. De nuevo les doy dos ejemplos. En Argentina, ningún partido político, ni a la izquierda ni a la derecha, tenía el aborto y el matrimonio homosexual dentro de su programa. Ninguno. Pero cuando en la época de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina está al borde de la quiebra, entre otras razones por la mala gestión de los Kirchner y la corrupción de los Kirchner, la única salida que le dan a Argentina para poder renovarle los créditos que tiene es que acepte el matrimonio homosexual. Y Cristina Fernández de Kirchner lo acepta. Después de Cristina Fernández de Kirchner llega al poder Macri, que está situado en el centro derecha, y tampoco tenía el aborto dentro de su programa. Pero como no hizo nada después de llegar al poder, hay gente que llega al poder y piensa que las cosas se van a solucionar por sí solas, igual que la noche le sucede al día. El país de nuevo se vio como una amenaza de quiebra. Le podían renovar los créditos, pero tenía que aprobar el aborto. Y Argentina aprobó el aborto. Y curiosamente votaron a favor del aborto buen número de los congresistas que eran contrarios al aborto en una votación anterior, apenas un año y pico antes. De manera que la deuda es ideal para presionar a la gente. En otros casos no es la deuda, es la supresión de ayuda internacional. Hay una anécdota, yo creo que muy ilustrativa, de el momento en el que Obama decide recuperar sus raíces africanas y va a Kenia, y en el aeropuerto le recibe, como era lógico, el presidente de Kenia, y el presidente de Kenia, en vez de decirle ha tenido usted un buen viaje o algo así, a lo mejor se lo dijo después, lo primero que le dice el presidente de Kenia es: señor presidente, deje de presionarnos para que admitamos el matrimonio homosexual, porque en Kenia creemos en la familia y no lo vamos a hacer. Y eso en aquel momento enciende la luz roja de gente que se da cuenta de por dónde va la política exterior de Obama, protagonizada por Hillary Clinton en ese momento. Buena parte de la ayuda de la USAID en estos momentos está condicionada a aceptar la legislación de ideología de género o aceptar programas de difusión de la ideología de género. De manera que entre la deuda, la ayuda internacional y diversas presiones, esperamos que todos los estados en un plazo no muy largo no tengan capacidad de maniobra y en realidad se conviertan simplemente en lo que serían colonias o protectorados de eso que David Rockefeller llama la cábala secreta. Segundo enemigo, la familia. Y esto es bastante importante. La familia por dos razones. Primero, porque la gente suele nacer en una familia. Es verdad que hay mujeres abandonadas que tienen a un niño solas, etc. Pero en términos generales, la familia es el lugar donde surge la población. Y queremos reducir drásticamente la población. Y esto, que era algo que se decía casi
de manera susurrante en habitaciones internas hace unas décadas, ahora se dice de una manera muy clara. Lo que no se ponen de acuerdo es en qué medida tenemos que desaparecer de este planeta, porque hay quien dice que en este planeta tendrían que quedar 500 millones de personas y que sería la cifra óptima. Imagínense, para que queden 500 millones, la cantidad de miles de millones de este planeta que tienen que desaparecer. Pero efectivamente la familia, en primer lugar, es un enemigo porque en la familia tienen la mala costumbre de multiplicarse. Y nosotros lo que queremos es un decrecimiento de la población y el impulso de todo lo que es las agendas queer y las agendas homosexuales no deja de tener una relación con esto. Es decir, guste o no guste, los homosexuales no se reproducen. Si el género humano fuera homosexual, habríamos desaparecido de la faz de este planeta hace milenios. Y en ese sentido es muy importante esa política de control que obedece también, por ejemplo, a la extensión del aborto. ¿Es eficaz la extensión del aborto? Pues les voy a dar de nuevo dos pinceladas. Desde la legalización creciente del aborto en Occidente en los años 80, se calcula que el número de vidas segadas por el aborto supera los 1.400 millones. Es la población de toda la República Popular China. De manera que como instrumento de limpieza de vidas en el planeta, las dos guerras mundiales fueron un picnic de escuela dominical comparado con lo que ha sido la legalización del aborto. 1.400 millones de vidas. Y por cierto, esto es tan claro que cuando se aprobó en Argentina hace poco más de 2 años el aborto, y había gente que decía, oiga, pero es que eso es un crimen, es que está usted acabando con una vida inocente. El ministro de Salud argentino salió diciendo, miren, lo que usted dice no puede ser verdad. Porque si fuera verdad, eso significaría que la legalización del aborto es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Y no puede ser porque no han legalizado democracias. Bueno, la realidad es que es el mayor genocidio de la historia de la humanidad que conocemos, y un genocidio es un genocidio, lo perpetre una dictadura o lo perpetre una democracia. Lo que define a un genocidio no es quién lo comete, sino si se comete o no se comete. Hay otra razón más, aparte de la reducción de la natalidad, por la cual efectivamente la familia es un enemigo, y es una razón natural. A diferencia del Estado, de las formas de Estado, de la existencia de bancos o instituciones financieras, o incluso de los ejércitos, la familia es una institución natural. No conocemos ninguna sociedad en la que no haya existido una familia. Ha habido sociedades raras, pero las ha habido en la que, por ejemplo, no había un ejército. Ha habido sociedades en que no existía un organismo de administración de justicia, y, por ejemplo, había una justicia comunal. Por supuesto, ha habido muchas sociedades a lo largo de la historia que no han conocido lo que era un banco. Es decir, muchas instituciones que nosotros ahora encontramos solo con salir de aquí, históricamente son muy recientes. Pero la familia ha existido siempre. Y la familia es el último refugio de cualquier ser humano. Yo sé que hay familias disfuncionales, pero también hay automóviles que se estrellan y por eso no dejamos de subirnos a un automóvil. Y hay aviones que se caen, y no creo que porque hay aviones que se caigan la gente haga un viaje de Miami hasta Dallas a pie por eso de que se cae el avión. Y con la familia sucede igual. Es que la familia es lo más sólido. Cuando hay una revolución y las instituciones estatales se desploman, cuando se produce una invasión o una guerra y el Estado como tal, la estructura se viene abajo, cuando hay una crisis económica, una quiebra de la bolsa, al final todos los seres humanos saben que la última trinchera desde la que pueden resistir es la familia. Y sin la familia no hay trincheras, estás totalmente solo. Y da lo mismo si la familia es solo tu esposo y tu mujer, o si incluye unos hijos, o además están los padres, y además están unos primos, lo que sea. La única institución que aguanta en medio de las peores crisis es la familia, mal que bien. Nosotros no queremos que la gente tenga una trinchera de resistencia, y por eso tenemos que acabar con la familia. Si vamos a empujar al mundo hacia una servidumbre absoluta, en la que además queremos que los esclavos sean felices
Evidentemente no podemos permitir que la familia como tal exista. No podemos decir que queremos acabar con la familia, salvo en algunos textos canónicos, como es, por ejemplo, el Manifiesto de la Contrasexualidad, donde sí te dicen que sí, que quieren acabar con la familia. Vamos a hablar de que hay muchas formas de familia y de alguna manera vamos cortando las raíces del árbol. Pero evidentemente ese es el segundo gran enemigo. No queremos naciones sólidas, independientes, libres y soberanas. No queremos naciones prósperas. Queremos naciones endeudadas, cuyos medios de comunicación y cuyas instituciones controlamos. Y por supuesto no nos hablen de la familia, que es la base de cualquier sociedad, porque para nosotros es un problema. No es en absoluto algo bueno. ¿Cuál es el tercer gran enemigo? Y aquí entro en la última parte de la exposición. Pues los cristianos bíblicos, porque tienen una escala de valores que no es la de la agenda globalista. Y imagino que habrá alguno que dirá, bueno, pues eso lo dice usted por lo que usted cree y le gusta darse importancia. No, eso no es una opinión mía. Posiblemente, si hubiera tenido yo que pensarlo, no sé si me hubiera atrevido a afirmar. Esa es la afirmación que se produce hace 2 años en Bogotá, en Colombia, en el gran concilio de organizaciones homosexuales de Hispanoamérica. Gran reunión en la que se intenta, sobre todo, ver cómo va el avance de la agenda globalista en Hispanoamérica y, de manera muy especial, la ideología de género. En esa gran reunión, en la que no falta absolutamente nadie, llegan a 3 conclusiones de manera unánime. Primera conclusión: el avance de la agenda globalista y de la ideología de género está paralizado. Es decir, hemos hecho todo lo posible, hemos avanzado mucho, hemos conseguido la aprobación de determinadas leyes, pero estamos detenidos, estamos parados, no vamos a llegar en los plazos que habíamos pensado a las metas a las que queríamos llegar. Esto está parado. Primera conclusión. Segunda conclusión: la culpa la tienen las iglesias evangélicas. Y el razonamiento que hacen es bastante sólido desde mi punto de vista. Nosotros hemos calculado durante todo el tiempo que la religión mayoritaria en Hispanoamérica es la Iglesia Católica, lo cual es cierto. Y siempre hemos tenido claro no si podríamos pactar con la Iglesia Católica, sino cuánto nos costará pactar con la Iglesia Católica. Que vamos a pactar, vamos a pactar. El único problema es el coste, el precio, pero vamos a pactar. Y como partimos de la base de que vamos a pactar, y la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, en la cual la base obedece a lo que decide el vértice de la pirámide, no hay ningún problema. Cuando avancemos con estas leyes, como previamente hemos llegado a un acuerdo, no va a haber prácticamente oposición. Habrá algunos católicos abajo molestando, pero los obispos se van a colocar de lado y vamos a ir avanzando en esta dirección. Y en la Iglesia Católica, que tiene una estructura jerárquica, como un ejército, al final se impone lo que decide la cúpula. Igual que en un ejército da una orden un general, y al sargento le puede parecer mal, pero al final se coloca en fila y obedece órdenes porque es lo propio de una jerarquía. Y esta situación que se nos planteaba tan fácil, nos la han fregado las iglesias evangélicas. Porque no tienen una estructura piramidal, porque no tienen una organización única, porque son organizaciones de base y porque se han echado a la calle y han empezado a manifestarse en contra del aborto y de la ideología de género y han hecho labor de lobby con los políticos y han ido a encadenarse delante del Palacio Presidencial, en fin, a molestar. Segunda conclusión por unanimidad. Tercera conclusión: tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Y de hecho, la semana siguiente el señor Soros, y no solo él, aprueba una partida por varios miles de millones de dólares dedicada a la redacción de libros, reportajes y artículos, y a la producción de series de televisión y de películas donde la imagen de los evangélicos quede muy dañada. Y esto ha significado películas como El Reino en Argentina, algún libro que ha aparecido en México diciendo cosas terribles, etcétera, etcétera.
y, por supuesto, algunos de los episodios que les conté en la primera parte de la exposición. De manera que nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, incluso nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ahí es donde estamos. ¿Y qué hacemos? Y con esto entro en la última parte de la exposición y forzosamente me voy a tener que remitir a la Biblia. Bueno, pues no nos queda más remedio que enfrentarnos con la realidad. Yo supongo que hay gente que pensará que lo ideal sería eludir la realidad y meter la cabeza debajo del suelo, como los avestruces. Y imagino que también habrá alguno que piense que a lo mejor llega antes el arrebatamiento y nos vamos a librar de todo esto, pero lamento decirles que no se hagan ilusiones. ¿Cómo nos enfrentamos con esto? Pues yo le diría que recordando 6 cosas a las que me voy a referir en los minutos que me quedan de esta exposición, y creo que voy a tomar alguno más de los que me merezco. Primero, tenemos que identificar la mentira. Si ustedes recuerdan el relato de Génesis 3, donde se describe el primer pecado de la historia, de manera muy clara, al final la caída de Eva está relacionada con el hecho de no identificar la mentira. La primera vez que el diablo se acerca a Eva y le dice, bueno, de todo esto no podéis comer nada, ¿no? Y Eva le dice, no, que va, todo lo contrario, podemos comer todo menos de ese árbol, la mentira queda desactivada. Pero cuando de pronto ella dice, porque además sabemos que si comemos de ese árbol vamos a morir, viene la segunda mentira. ¿Vais a morir? Os espera un futuro radiante. Vais a ser vosotros los que distinguiréis entre el bien y el mal. Vais a ser como Dios. Y la no identificación de la mentira trajo consecuencias en las que no me voy a detener ahora, pero eso. El primer paso, y es un paso muy delicado, porque la práctica totalidad de los medios de comunicación y buena parte del aparato educativo y buena parte de las instituciones está controlada por la agenda globalista, el primer paso es identificar la mentira. Y en este sentido, sin identificar la mentira, realmente el panorama puede ser un panorama tremendamente difícil. Segundo aspecto esencial. Me van a acompañar a Apocalipsis, capítulo 21, donde aparece un pasaje sobre el que no se suele predicar mucho, dicho sea de paso, pero a mí me parece tremendamente interesante lo que cuenta Juan en Apocalipsis 21. Dice así desde el versículo 6, en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 6 en adelante. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hasta ahí suena bien, es bonito. Es la promesa a aquellos que han creído en Jesús, que si efectivamente vencen, heredarán todas las cosas, se confirmará su condición de hijos de Dios. Pero fíjense lo que dice en el versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No me voy a tener en el catálogo de pecadores irrectos, pero fíjense los dos primeros que aparecen: los cobardes y los incrédulos. Si cualquiera de nosotros hubiera elaborado una lista, ahora mismo antes de leer este versículo, hubiera dicho, saquen un pedazo de papel, una pluma y hagan una lista por orden de importancia sobre la gente que va a ir al lago de fuego y azufre, tengo dudas de que alguno de ustedes hubiera puesto en primer lugar a los cobardes. Pero sin embargo, las palabras de Jesús que transmite Juan son muy claras. Los que van en primer lugar son los cobardes y los incrédulos, los que se niegan a creer. Y es algo tremendo. Identifiquen la mentira
Y en segundo lugar, no se dejen llevar por el miedo. Porque el destino de los cobardes es muy claro. Y desgraciadamente hay muchas teologías encaminadas a que la gente sea cobarde. Y a decirles que no van a tener dificultades, ni problemas, ni ningún tipo de mal momento en esta vida o cosa parecida, lo cual es algo absolutamente contrario a lo que aparece en el Nuevo Testamento. No se dejen llevar por el miedo. Hace aproximadamente algo más de una docena de años, sí. Hará unos 15 años, algo más de 15 años, harto de soportarme, el presidente del gobierno que había entonces en España, que era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, llamó al presidente del periódico en el que yo escribía todas las semanas para que me echara. Hay gente que piensa que el director del periódico es el que manda en el periódico. No se lo crean ustedes, aunque lo vean en las películas de Hollywood. Encima del director del periódico siempre hay algo. A veces tiene un cargo, es el presidente, es el asesor, es el que aparentemente lleva los cafés, etc. Pero el director de un periódico nunca manda en un periódico. Y a medida que ha ido avanzando la concentración de medios de comunicación menos, y en este caso el que mandaba era el presidente de la casa. Entonces, en una conversación amistosa, porque Zapatero podía ser amistoso, le dijo que por qué no me echa. Era molesto, era desagradable, las cosas que escribía, la columna la podía escribir otra persona. Y este hombre, como era bastante astuto, no crean que era un defensor de la libertad de prensa, era simplemente astuto. Me llamó. Dijo, me ha llamado Zapatero, me ha llamado el presidente del gobierno para que te eche del periódico. Yo, ¿qué le has dicho? No, ¿qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? Digo, pues mira, le puedes decir a Zapatero que si piensa que a partir de ahora voy a decir que el matrimonio homosexual está muy bien y que la liberalización del aborto es estupenda y que su política económica es medianamente sensata, vaya buscando una silla cómoda porque le va a tocar esperar. Y si me quieres quitar la columna, no te preocupes, que ya me ganaré la vida de otra manera. Llevo muchos años haciendo. No, eso no lo quiero decir. Decidió no echarme. Me echaron hace 2 años. Pero bueno, todavía hubo un periodo de años intermedios en que seguí escribiendo ahí. Hay que identificar la mentira, no hay que dejarse llevar por él. Tercero, y esto es muy importante, debemos recordar quiénes somos. Me van a acompañar al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy peculiar. Todos los evangelios son bastante más peculiares de lo que la gente pueda pensar a primera vista. Pero Mateo es un evangelio muy peculiar porque es un evangelio escrito para judíos, fundamentalmente. De manera que es un evangelio donde continuamente aparecen profecías del Antiguo Testamento para que Mateo las pueda poner y decir, lo veis, Jesús es el Mesías. Se cumplió esta profecía y la otra. Pero luego hay otra cuestión que se aprecia menos a simple vista y que es muy importante. Y es que Mateo va agrupando los discursos de Jesús en 5 grandes discursos que son paralelos con los 5 libros de Moisés. De tal manera que los que leyeran el Evangelio y fueran judíos, de pronto dijeran, caramba, Jesús supera a Moisés. Moisés dejó 5 libros y aquí tenemos 5 grandes discursos. El primer discurso, que es el denominado Sermón del Monte, en Mateo capítulos del 5 al 7, por ejemplo, es un discurso que, igual que en Génesis se habla del origen del mundo, el origen del pueblo de Dios, el origen de la salvación, Mateo habla del origen de la vida cristiana y del inicio de la vida cristiana, no del final, sino del inicio. Y no voy a seguir hablando más de la estructura de Mateo, porque supongo que querrán llegar a tiempo a la cena de Navidad, y me conozco cuando me pongo a hablar de estas cosas. Y si alguien quiere profundizar en Mateo, siempre puede hacer el curso de Teshuvah sobre Mateo. Pero
Cuando Jesús empieza a hablar en ese Sermón del Monte, que es el primer gran discurso de Jesús, primero empieza a hablar de cómo son sus discípulos. ¿Cómo son? No habla de lo que creen, ni da una confesión de fe, ni aparece un credo. Lo que Jesús dice de los discípulos es que son bienaventurados, o si ustedes quieren felices, o si ustedes quieren dichosos. ¿Y por qué lo son? Por cosas muy raras, tienen hambre y sed de justicia. Los persiguen, los calumnian por causa del Evangelio, dicen malas cosas de ellos, lloran. Son razones un poco raras como para sentirse feliz. Pero Jesús lo explica. Sois bienaventurados llorando porque sois los únicos que vais a recibir una consolación. Sois bienaventurados cuando tenéis hambre y sed de justicia porque sois los únicos que vais a quedar hartos de justicia en algún momento de la historia. Sois bienaventurados cuando hablan mal de vosotros como hicieron con los profetas porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Amén. Y a continuación Jesús dice lo que son sus discípulos. Y aquí es donde me quiero detener. Después de todo eso, fíjense la definición de Jesús. Mateo capítulo 5 y versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra sois vosotros. No creáis que hay un supermercado espiritual y filosófico donde entre las marcas de sal están los discípulos de Jesús. La sal, no una sal más, sois vosotros. Y la sal, en la época de Jesús, tenía una finalidad que tuvo durante siglos y que no era tanto condimentar una comida como conservar algo para que no se pudriera. Cuando los españoles llegaron a estas costas hace más de 5 siglos, no voy a entrar en si eso fue un desastre o una bendición, pero llegaron. Pudieron llegar precisamente porque sus alimentos estaban conservados en sal. Lo que hace que esta tierra no se pudra y no se convierta en un amasijo de podredumbre es que vosotros sois la sal que lo impide. Y tenéis que recordar que sois la sal de la tierra. Bueno, ¿y qué pasa si decidimos quedarnos en el salero, que se está mejor? Porque a fin de cuentas la gente que hay aquí, yo es la primera vez que vengo, no sé si van a tener la desgracia de verme otra vez, pero bueno, así a primera vista es una gente agradable, simpática, se acerca, te saluda, te da la bienvenida, te trae un libro para que se lo dediques. No, está bien, ¿por qué vamos a salir de aquí? Seguramente es gente más o menos amistosa, respetuosa y educada. Cantan himnos, oran. A lo mejor el predicador no es demasiado pesado. ¿Por qué vamos a salir del salero si dentro del salero estamos bien? Sí. Sobre todo, ¿por qué vamos a salir del salero si eso nos puede crear problemas? Si de pronto ese mundo hostil que hay fuera nos puede llamar pues, homófobos, fanáticos religiosos, intransigentes, quedémonos dentro del salero. Y Jesús dice, si la sal no cumple con su misión, no creáis que ese mundo de fuera va a pensar qué ilustrados, qué liberales y qué agradables son esas personas. No, pensará que hipócritas y qué cobardes. Pretenden que creen en determinadas cosas, pero no pasarían ni un minuto desagradable por defenderlas. ¿Y qué sucede cuando llegas a esa conclusión? Te tiran al suelo y te pisotean. Y uno dirá, ¿pero de verdad sucede eso? Sí, yo lo he visto. Cuando en el año 2006 en España se aprobaron las primeras leyes de ideología de género, la gente que nos opusimos a esas leyes en público, no en pequeñas conversaciones tomando un cafecito, en público, me sobran dedos en una mano para contarlos. Y hubo mucha gente que pensó, mira, no nos metamos en líos, además el gobierno de Zapatero va a repartir dinero a las confesiones religiosas que no son la Iglesia Católica, va a dar dinero a los musulmanes, a los judíos, a los evangélicos. Encima de que nos hace un favor así, hombre, no le vamos a afear lo que está haciendo, no nos va a pasar nada y además va a parecer que somos gente abierta, liberal. El día que se aprobó la ley de matrimonio homosexual en el Congreso,
incluso aparecieron un par de pastores evangélicos que intervinieron para aplaudir la ley, y uno de ellos dijo: yo estoy aquí para que sepan ustedes que no todos los evangélicos en España son como César Vidal. Y yo pensé, eso es una suerte, pero concretamente en este tema, no. Y pensaron que la cosa era estupenda. Pero pasaron los años. Y como la sal había decidido que se quedaba en el salero, decidieron que estos cobardes hipócritas los podemos pisotear y no va a pasar nada. Y entonces empezaron a aprobar las leyes denominadas contra la discriminación por razón de género. Por ejemplo, un día al pastor, que está tan tranquilamente en su despacho pastoral, le llega el director del coro, que espero que sepa que esto es una ilustración, no es una acusación pública. Le llega el director del coro y le dice: oye, pastor, soy el novio de Eduardo y a partir de este domingo nos vamos a sentar los dos en primera fila, tomaditos de la mano, y esperamos que, si el Señor confirma nuestra relación, nos case usted dentro de unos meses. El pastor mira para un lado y para otro a ver si no hay una cámara secreta, y es uno de estos programas donde te gastan bromas, pero inmediatamente comprende que la situación es real. E intenta decir que no es posible. Y no sabe que esa situación en España se puede llegar a castigar con cárcel. No necesariamente tiene que ser el director del coro, puede ser la secretaria, ¿no? De pronto llega la secretaria un día y dice: mire, pastor, que sepa que soy la enamorada de Carmencita, y a partir del próximo domingo nos sentaremos en primera fila para que se vea el amor que nos tenemos, y esperamos que nos va a casar a la vuelta de unos meses. Y el pastor en España sabe que le pueden multar, le pueden cerrar el lugar de culto, incluso puede ir a la cárcel. Y entonces se asusta. Cuando la sal, que se había quedado dentro del salero, vio que la tiraban al suelo y la podían pisotear, pero bien, se asusta. Me pasé el verano pasado reformando constituciones de iglesias en España para que no los pudieran meter en la cárcel por negarse a celebrar un matrimonio homosexual. Recordemos que somos la sal, y la sal no se queda en el salero. ¿Y qué más tenemos que recordar? Mateo 5, la otra definición que da Jesús de sus discípulos, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sois la luz del mundo, no una luz más. Uno va a un supermercado y de pronto se encuentra meditación trascendental, los sufíes, los mormones, etcétera, y compras una luz que parezca que está mejor. Hay semanas que te apetece la nota oriental, pues vas por ahí. Hay otras semanas que a lo mejor te apetece una nota más americana. Oye, los mormones, una religión creada aquí, no puede ser más. No, vosotros sois la luz del mundo. Y no podéis esconder la luz, porque no se enciende la luz para esconderla. Es estúpido, es absurdo. Y lo que tenéis que hacer es iluminar con esa luz. De manera que no basta con el hecho de que identifiquéis las mentiras, y con el hecho de que no os dejéis llevar por el miedo. Además, tenéis que recordar que sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Tercero, tenéis que tener en mente que pase lo que pase en este mundo, y a veces lo que pasa es muy inquietante, y la manera en que te quieren asustar desde la televisión todavía es más inquietante, quien tiene las riendas de la historia en sus manos es Dios. Amén. Si me acompañan al libro de Daniel, capítulo 2. El libro de Daniel es un libro tremendamente divertido, porque dice cosas muy prácticas, y generalmente la gente pierde el tiempo pensando estupideces que no tienen nada que ver con el libro. Pero parece que eso gusta. La escatología ficción es una de las aficiones de la gente, cuando Daniel es un libro tremendamente práctico, fundamentalmente práctico. En el capítulo 2 cuenta una historia interesante. Seguramente muchos de ustedes una mañana se han levantado
han sentido que tenían muy mal cuerpo, saben qué es de lo que han soñado, pero no se acuerdan de lo que han soñado. Entonces apareces en la cocina y te ve tu esposa o tu marido con una cara atrás, sí, he tenido una pesadilla espantosa. Estoy todavía bajo el efecto de la pesadilla. Y te dice, ¿qué has soñado? Y dices, el caso es que no me acuerdo. Bueno, una mañana a Nabucodonosor le pasó eso. Pero claro, como Nabucodonosor, a diferencia de nosotros, era el emperador de Babilonia, la cosa variaba. Y como tenía además viviendo a costa del Estado, pues a adivinos, caldeos, hechiceros y demás gente interesante, los convocó para que le sacaran del estado de desazón en que estaba. He tenido un sueño y querría ir que me revelarais el sueño, que me lo interpretarais. Entonces se pusieron muy contentos y dijeron, por supuesto, majestad, por supuesto que podemos interpretar el sueño. ¿Qué habéis soñado? Y Nabucodonosor decía, el caso es que no me acuerdo, pero se supone que con lo que os pago vosotros vais a saber el sueño y me lo vais a interpretar. Pues no es posible, majestad. Pues no va a ser posible que vuestra cabeza siga encima de los hombros si no me decís el sueño y la interpretación. Y ante esa situación, la gente del Departamento de Ciencias Ocultas del Imperio Babilónico, viendo que iban a acabar todos con la cabeza separada del cuerpo, empiezan a pensar y de pronto alguien dice, oye, hay un chico que se llama Daniel, un exiliado judío, este parece que tiene unos ciertos poderes, a lo mejor nos podría sacar de esta situación, llamado Daniel. Y Daniel llega, se pone en oración, Dios le revela el sueño, él se lo va a contar a Salomón, a Nabucodonosor, y yo no me voy a entretener en ello, pero sí me voy a entretener en lo que dice Daniel, porque es enormemente importante. Dice así en Daniel, capítulo 2 y versículos del 20 en adelante. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Lo que pasa, por muy difícil que sea de entender, no es el fruto del azar, ni es simplemente el resultado de la acción humana. Es verdad que las épocas, los tiempos, las edades cambian, pero no cambian porque actúa la ley del materialismo histórico, como pensaba Marx, o porque hay una serie de circunstancias que lo empujan, o porque los seres humanos son los que conducen la locomotora de la historia. Dios es el que muda los tiempos y las edades. Y Dios es el que quita y pone reyes. No lloriques mucho si no han elegido a tu candidato, porque a lo mejor ha sido una bendición. O es la preparación del juicio de Dios sobre tu país. Pero en cualquier caso, ten en cuenta que eso no es simplemente el fruto al 100% de la acción de los hombres. Es Dios en última instancia el que se mueve sujetando las riendas de la historia y pone y quita reyes. Y es Él el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia, sería mejor el conocimiento, a los entendidos. Y si quieres actuar con sabiduría, busca a Dios para saber lo que tienes que hacer en momentos concretos. ¿Y quién revela lo profundo y lo escondido? Él. ¿Y quién conoce lo que está en tinieblas y no se puede ver? Él. ¿Y quién tiene a la luz morando a su lado? Él. De manera que recordemos, es importante que efectivamente, en cuarto lugar, es Dios quien controla la historia. Y que, aunque haya situaciones terribles a lo largo de la historia, hay muchas, sin embargo, nunca se le van las cosas de las manos. Y basta leer, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento para darse cuenta de que los profetas dicen, no puede ser que esta catástrofe esté en tus propósitos. Y Dios le dice, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y os advertí varias veces, y no hicisteis caso.
Y como Dios no hace acepción ni de personas ni de naciones, cuando determinadas naciones deciden caminar de espaldas a Dios, más tarde o más temprano llega el juicio. Sí. Quinto y último, subrayo lo del último porque supongo que esto les va a tranquilizar. Acabo con esto. Quinto y último, consideren siempre el final de la historia y considérenlo con paciencia. Les voy a pedir que me acompañen a la carta a los Hebreos, es el último texto en el que me voy a detener antes de llegar a las preguntas. La carta a los Hebreos es un texto del Nuevo Testamento muy peculiar, enormemente peculiar. El autor escribe a un grupo de judíos que tiempo atrás habían creído que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios. Pero eso había sido años atrás y el tiempo había ido pasando. Y aunque Jesús había profetizado que el templo de Jerusalén iba a ser arrasado, ahí estaba el templo impresionante, se veían los edificios totalmente impresionantes. Y seguían ofreciendo sacrificios a diario, y salían los sacerdotes y tocaban el cuerno del carnero y cantaban. Y no parece que se haya cumplido lo que dijo Jesús. ¿Y si nos equivocamos al creer en Jesús? ¿Y si Jesús tenía palabras bonitas, pero no era quien dijo que era? Y el autor de la carta a los Hebreos escribe para mostrarles que no deben de apartarse de lo que creían. En el primer capítulo, el autor de la carta desarrolla toda una exégesis del Antiguo Testamento para mostrar que Cristo es Dios. En el segundo capítulo muestra que Cristo es hombre, pero no es un hombre como nosotros, sino que es un hombre que fue perfecto y sin pecado. Y a partir del capítulo tercero va mostrando cómo Jesús, que ha ofrecido una vez y para siempre su sacrificio en la cruz, precisamente porque ese sacrificio es perfecto, es una vez y para siempre, y él se ha sentado a la diestra del Padre en vez de quedarse de pie como los sacerdotes de Israel, precisamente porque ese sacrificio es perfecto y completo, al templo de Jerusalén le quedan dos noticiarios. Ese sistema está muerto, aunque todavía se vean los sacrificios y el templo esté en pie. Y el sistema está muerto. Y por cierto, no mucho después de escribirse esta carta, efectivamente llegó el ejército romano de Tito, arrasó el templo y no se ha vuelto a reconstruir en casi 20 siglos. Pero cuando llega a esa parte de la carta, en el capítulo 11, el autor de la carta a los Hebreos empieza a decir que para creer en eso hay que tener fe. Y que la fe es muy importante para mantener una relación con Dios que nos permite entender el mundo en el que vivimos. Y empieza a hablar de ejemplos de fe que a todos nos gustan, ¿no? Imagínense que de pronto van ustedes con el pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto y viene detrás el ejército del faraón y se abre el mar de las cañas y pasa, y en ese momento Moisés extiende el brazo y se cierra el mar y se acabó el ejército del faraón. Han hecho no sé cuántas versiones de Hollywood, la cual peor, de modo que la historia es buena. O imagínense que llegan ante Jericó y los muros son absolutamente inexpugnables, infranqueables, inconquistables, pero tocan la trompeta y de pronto los muros se desploman y conquistan la ciudad. O que hay un gigante desafiando al pueblo de Israel día tras día y además carcajeándose de esa manada de ovejas que a su juicio es el pueblo de Israel, y de pronto un pastorcillo le da una pedrada en la cabeza y se acabó el gigante. Esas historias nos gustan, la prueba está en que se cuentan a los niños, se escriben novelas, se producen películas. Pero de pronto el autor de la carta a los Hebreos empieza a contar otras historias de fe. Y en ese capítulo 11 dice lo siguiente a partir del versículo 36. 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Detengámonos un momento. Hay historias muy buenas, pero hay otras historias terribles. Yo sé que hay gente que dice que cuando una persona acepta a Jesús, a partir de ahí hay un camino de rosas. O es muy ignorante o es muy sinvergüenza. El autor de la carta a los Hebreos es muy claro. Claro que hubo gente que vio el final del ejército del faraón y la caída de los muros de Jericó y la pedrada de Goliat y tal, pero hubo otros que sufrieron vituperios y azotes. Hubo gente que acabó en prisiones y cárceles. Hubo gente que murió. Hubo gente que se tuvo que exiliar. Hubo gente que arrastró pobreza. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No. Versículo 38. Todo lo contrario. Era una gente que esa generación no se los merecía. Aquella sociedad no era digna de aquellas personas. Y como no era digna de aquellas personas y no se las merecía, intentaron ponerlas fuera de la sociedad. En ocasiones obligándolos a huir, en ocasiones encerrándolos en prisión, en ocasiones asesinándolos. Pero toda esta gente, versículo 39, ante Dios encontraron buen testimonio por su fe. Dios no dijo, como no tienes fe, te asierra. Como tu fe es pequeña, te apedrea. No. Era gente que la sociedad en la que vivieron no se los merecía, no era digno de ellos. Y Dios aprobó su fe en tiempo de dificultad. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque nosotros no sabemos si vamos a ver la caída de los muros de Jericó o en un momento determinado vamos a tener que exiliarnos. A mí me molestaría mucho porque ya me he exiliado a este país y tenerme que marchar a otro no me atrae especialmente, pero podemos encontrarnos con dificultades. ¿Qué hacemos entonces? Capítulo 12 y versículo del 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de la carta al llegar aquí dice, la vida es una carrera. Y la vida es una carrera que no es una carrera de 100 yardas. O sea, no, las dificultades que hay en la vida, las grandes causas, lo que sucede, no es algo rápido. Ganas, se acabó, te dan la medalla y todos están contentos. La vida es una carrera de fondo. Es una gran maratón. Y en esa gran maratón, lo que tenéis que hacer, porque sois muchos los que vais corriendo y los que han corrido y los que correrán, es en primer lugar quitarte el peso del pecado. De la misma manera que un corredor, lleva las zapatillas, un calzón, poco más, para que no le pese mientras va corriendo kilómetro tras kilómetro el maratón. En primer lugar, tenéis que quitaros ese peso. En segundo lugar, tenéis que correr con paciencia. Los que han corrido carreras largas, como la maratón, saben que uno tiene que saber correr con paciencia, administrándose el resuello, sabiendo cómo respira, porque es la única garantía de que acaba la carrera. Como empieces a correr a lo loco, como no tengas paciencia, como apresures las cosas, hay un momento en que de pronto te caes y no te levantan ni con una grúa, simplemente te has quedado sin fuerza y sin capacidades. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, no, tenéis que correr con paciencia. ¿Cómo aprendemos? Fijaos en Jesús. Jesús corrió también esa carrera. Y sabía que enfrente de esa carrera, al fondo, había una cruz. Pero no se dejó desanimar por la cruz, porque sabía que detrás de la cruz estaba la tumba vacía y el ascenso a la diestra del Padre. Y por lo tanto menospreció
el hecho del oprobio, del insulto, de la calumnia, de la crítica que pudiera venir de otra gente, aunque fueran los dirigentes espirituales de Israel. Considerad eso mismo también vosotros a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desmayéis. No se trata solo de identificar la mentira, no se trata solo de no dejarse llevar por el miedo, no se trata solo de recordar que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No se trata solo de tener presente que los grandes procesos históricos, más allá de lo que vemos, están en las manos de Dios. Se trata de saber que hay una carrera, que hay que correrla con paciencia y que hay un final en la historia. Permítanme que les cuente una historia para acabar con esta segunda exposición y dejar el tiempo para las preguntas. A finales del siglo XVIII, un jovencito que pertenecía a un sector de la clase acomodada en Inglaterra, la familia no eran ricos ni millonarios, pero sí era una familia de cierto acomodo. Un día, escuchando a un predicador evangélico predicar el evangelio, se convirtió. Al principio, ni sus amigos ni su familia le dieron mucha importancia. Es como cuando de pronto uno es jovencito y decide formar un conjunto de rock y coge una batería, 2 guitarras y se encierra en el garaje de la casa y se dedica a darle. La gente se le pasará, el año que viene va a la universidad, tiene una novia, tonterías que hemos hecho todos, se le va a quitar. Y pensaban, bueno, dice que es cristiano, ya se le pasará. Si es un chico que le gustaba cantar, beber, se le pasará. Pero no se le pasaba. Y aparte de que no se le pasaba, en un momento determinado, cuando este joven reflexionaba sobre la manera en que debía de vivir como cristiano en su época, reparó en que su país, que era Inglaterra, tenía como una de sus instituciones legales la esclavitud. Y consideró que había algo profundamente inmoral y totalmente anticristiano en el hecho de que un ser humano pudiera poseer a otro ser humano como si fuera un animal o una cosa. Y decidió iniciar una campaña para abolir la esclavitud. E inmediatamente aquí empezaron las reacciones, porque no solo quiere seguir siendo cristiano, sino que además se mete con eso. Los más comprensivos le decían: seguramente tienes razón en lo que dices, no te voy a quitar la razón, pero no es tiempo. La sociedad no está preparada todavía para que le digas eso, deja que la gente siga teniendo esclavos. Algún día, en otro momento, si cambia la mentalidad de la gente, podrás decir algo. Otros decían: mire, usted es un sinvergüenza, que no respeta los derechos de los demás. Usted sabe lo que cuesta pagar un esclavo y luego mantenerlo y darle de comer. Y el esclavo se te pone enfermo y tienes que llamar a un médico. Y usted pretende que yo pierda todo ese dinero. Usted es un sinvergüenza, hombre. Como no has trabajado en tu vida, pues evidentemente no entiendes esto. Había gente que todavía lo veía peor. Jovencito, ¿usted no sabe que estamos en guerra con el emperador de Francia, que se llama Napoleón? Y usted no sabe que la guerra es muy cara. Y usted no sabe que para poder mantener esa guerra contra Francia necesitamos el producto de las colonias de las Indias Occidentales, y que el tabaco y la caña de azúcar y otros productos los cultivan los esclavos. ¿Qué quiere usted? ¿Quebrar al país? Usted es un traidor. Aunque no lo diga, se lo digo yo. Pero el jovencito no se desanimó y consiguió que lo eligieran para el Parlamento inglés. Y de manera continua, todos los años presentaba un proyecto de ley para abolir la trata de esclavos y la esclavitud. Al principio pensaban que era el voto. Lo vota la gente idealista. En fin. Bueno, hay tanta gente de tantas clases en el Parlamento que haya un idiota tampoco es tan grave, ¿no? Pero empezó a despertar de pronto la conciencia de mucha gente. Los primeros que lo escucharon fueron los cuáqueros. Era una denominación que no permitía tener esclavos, de momento que dijeron: caramba, hay alguien en el Parlamento inglés que es una persona decente y que defiende a lo decente.
Pero después vinieron otras denominaciones. Él mismo era metodista, de modo que hubo mucha gente dentro de los metodistas que dijeron, oye, lo que dice este hermano está bien. Y luego se sumaron los bautistas. Y hubo un momento en que prácticamente los cristianos respaldaban totalmente a este hombre que se llamaba William Wilberforce. Y antes de que acabara el siglo XVIII, consiguió que primero se prohibiera la trata de esclavos y después la esclavitud. 3/4 de siglo antes que los Estados Unidos de América, que no existían todavía. Yo creo que efectivamente Dios cambia las épocas y las edades. Y que la manera en que las cambia, aunque obviamente no se utilice, es algo que no sabemos cuándo se va a producir o en qué momento. Pero sí tenemos que ser sal y luz en medio de ese momento. Y tengo mis sueños. No como los de Nabucodonosor, que se levantaba muy revuelto, son otro tipo de sueños. Yo sueño que habrá un momento en que, igual que hoy en día le hablas a la gente de la esclavitud y no le entra en la cabeza que hubiera una época de la historia de la humanidad en que se vendieran seres humanos o animales, y dicen cómo pudieron ser mis antepasados, pero afortunadamente eso ha quedado fuera. Yo sueño con que habrá una época de la historia de la humanidad en que mirarán hacia atrás y dirán cómo es posible que permitieran matar a los niños en el claustro materno. A Dios gracias, esa generación pasó. Y sueño con que haya una época en que de pronto la gente diga cómo pudieron volverse tan locos en esa época como para intentar ir contra la familia y la naturaleza, pero afortunadamente esa época pasó. ¿Y cómo pudo haber una época en que una pequeña élite de personajes a los que nadie había elegido, ni designado, ni otorgado representación, decidieron conquistar el mundo, hundiendo la economía y las sociedades de todo el planeta? Pero afortunadamente esa época pasó. Y sueño con ella. Pero sueño sobre todo, y seguramente ese es un sueño más realista, con que efectivamente la sal no se quede dentro del salero los domingos por la mañana, sino que la sal sale del mundo en el que vivimos. Con el momento en que la luz no se oculte por comodidad o por codicia debajo del almud, sino que la luz se levante en alto, que no tiene miedo de arrojar su luminosidad sobre el mundo que la rodea. Y sueño también con una época en que esos cristianos que deciden enfrentarse con todo tipo de dificultades, a pesar de que quizá viven en una sociedad que no se los merece, en lugar de lamentarse, de sufrir, de callarse, de encerrarse en algún lugar seguro, por el contrario, sin ceder ante la cobardía e identificando la mentira, arrojen su luz y salen a la sociedad. Muchas gracias por su paciencia. Llevan ustedes soportándome 2 horas y cuarto, que no es poco. Muchas gracias. Y creo